Uno de mis canales preferidos, de esos programas que me gusta ver, hay un canal es de National Geographic. Y pues ahí en los canales van pasando programas acerca de animales con diferentes características. Y hay un animal que rompe todos los esquemas, podríamos decir. Es un animal de una durabilidad muy grande. Es un animal con una fuerza muy grande, que es capaz de soportar las diferentes inclemencias del clima. Viaja alrededor de unos 3.000, 4.000 kilómetros en una migración anual que tiene que hacer. Un animal fuerte y valiente, podríamos decir. Pero lo que llama la atención de este animal es que es un animalito. Pesa 1 gramo. 1 gramo o menos de 1 gramo. Pero es un animal que viaja 3.000, 4.000 kilómetros. La migración que hace este animal es de la parte norte de Estados Unidos y de Canadá y llega más o menos hacia el centro de México. ¿Alguien puede adivinar más o menos de qué estoy hablando? La mariposa monarca, famosa por esa migración que hace desde el norte de Canadá allí. Pero lo verdaderamente asombroso de esa mariposa fuerte, todo lo que usted quiera, es el origen, su inicio. Y es un inicio muy humilde. Vamos a ver un video, por favor. Esa es la mariposa monarca. Menos de 1 gramo, pero un animal con unas características extraordinarias. Pero lo que llama su atención es su inicio. ¿Cómo pasa de esa oruga fea, pues luego a una crisálida y después sale esa mariposa bien hermosa? Dicen que cuando extiende sus mariposas son más o menos unos 12, extiende sus alas, son más o menos unos 12, 14 centímetros, que para una mariposa es bastante grande. En la Biblia nosotros también encontramos casos de transformación, al igual que esta mariposa, casos de transformación. Pasamos, por ejemplo, de muerte a vida, cuando se supone que lo normal es lo contrario. Pasamos de pecadores a santificados. Encontramos personajes que pasan de asesinos, conspiradores, a servidores de nuestro Señor Jesucristo. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes un caso de una transformación que encontramos en el Antiguo Testamento. Y cuando hablamos de transformación tenemos que tener en cuenta el estado inicial y el estado final. Al igual, tenemos la oruga y tenemos la mariposa, estado inicial. Y el estado inicial de este personaje está en el pasaje que leímos. Allí en Josué capítulo 1, versículo 1. Permítame los leo. Dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. El personaje que vamos a ver hoy es Josué. ¿Y cuál es el estado inicial que describe de Josué en este pasaje? Nos dice Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Entonces voy a colocar aquí una cartelera para que lo tengamos presente. Siervo de Moisés. Y así comienza la historia de Josué allí en el capítulo 1, versículo 1. ¿Y cuál es el estado final de este personaje? Vámonos
al final, a Josué capítulo 24, versículo 29. Dice así: después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. Y allí vemos la transformación de nuestro personaje que vamos a estar estudiando hoy. Pasa de siervo de Moisés a siervo de Jehová. Y vemos esa transformación que pasa desde el capítulo 1, en el versículo 1. Un segundo, por favor. Disculpen. Hace poquito hubo un video en la BBC donde había alguien que estaba dando una entrevista en la BBC y pasó unos niños corriendo ahí, algo parecido. Y llega la esposa y saca. Entonces encontramos allí en el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 1, justo al inicio del libro de Josué, allí al comienzo encontramos que Josué es servidor de Moisés. Y ocurre una transformación. Y al final del libro de Josué, en el capítulo 24, la última mención que se hace de Josué es Josué, servidor de Jehová. Y esa es la transformación que encontramos, de siervo de Moisés a siervo de Jehová. Bueno, hoy en día nosotros no podemos decir que somos siervos de Moisés, pero todos y cada uno de nosotros hoy somos algo y tenemos ciertas responsabilidades. Entonces, quitamos el aviso de siervo de Moisés y dejamos el presente. Hoy, Josué fue transformado. Nosotros también podemos ser transformados. ¿Qué somos hoy? ¿Cómo somos conocidos? De pronto somos conocidos como buenos trabajadores. De pronto somos conocidos como buenos gerentes, buenos estudiantes, o buenos esposos, buenos padres de familia, buenos hijos. Todo eso es muy bueno. Pero hay algo más en lo cual nosotros nos podemos convertir. Y es convertirnos en siervos de Jehová. ¿Cómo queremos nosotros ser conocidos más adelante? ¿Queremos ser conocidos por lo mismo que se nos conoce hoy en día? ¿Cuál es nuestra aspiración? ¿Queremos ser más? ¿Queremos ser siervos de Jehová? Siervo de Jehová es uno de los títulos más gloriosos que una persona puede tener. Ese título se le dio a grandes personajes de la Biblia, como Moisés, como David, como Pablo, y aún otros muchos personajes anónimos a los cuales solamente se refiere como siervos de Jehová. Un título humilde, pero al mismo tiempo denota una pertenencia al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Pero también vale la pena recordar que cuando nosotros estemos delante de la presencia del Señor, el Señor no nos va a decir buen estudiante, buen doctor, buen trabajador. Nos dirá buen siervo. Y ese es el llamado que todos nosotros tenemos hoy, ser siervos de Jehová. Pero si queremos saber qué debemos hacer para llegar a ser siervos de Jehová, tenemos que saber y conocer qué fue lo que hizo Josué para convertirse de siervo de Moisés a siervo de Jehová. Y lo que él hizo es lo mismo que nosotros podemos hacer hoy. Pero por si alguien está pensando que este mensaje es para adolescentes o jóvenes que todavía tienen muchos años para transformarse en siervos de Jehová,
Les recuerdo que esta palabra que recibió Josué cuando todavía era siervo de Moisés era más o menos cuando él tenía entre 70 y 80 años. Entonces todos y cada uno de los que estamos aquí todavía tenemos esperanzas de convertirnos en siervos de Jehová, independientemente de nuestra edad. Entonces, esas mismas palabras de Josué capítulo 1, versículo 6 al versículo 9, aplica para nosotros. Permítanme, lo leo nuevamente. Dice así: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esos versículos que acabamos de leer las dio nuestro Señor a Josué cuando estaba comenzando su carrera, cuando estaba comenzando su vida ministerial. Y esas mismas palabras son para nosotros hoy, para convertirnos en siervos de Jehová. Veamos. En primer lugar, usted puede transformarse en siervo de Jehová siendo esforzado y valiente. Siendo esforzado y valiente. Y en el pasaje que leímos, las palabras esfuérzate y sé valiente se repiten 3 veces. Y cada vez que se repiten, tienen un objetivo. En el versículo 6 aparece por primera vez: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra. Primero, sí, usted y yo debemos ser esforzados y valientes. Sí, los cristianos tienen que ser esforzados y valientes. A pesar de que de pronto pensemos que la vida del cristiano es un camino de rosas, o que la vida del cristiano es por allá en un colchón de algodón, o vivimos por allá en las nubes. No, el llamado de un cristiano es ser esforzado y valiente. Pero este versículo nos dice por qué debemos ser esforzados y valientes. Dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra que te he dado. Entonces, Josué tenía que ser esforzado y valiente porque tenía una responsabilidad, porque tenía un deber. Y nosotros, cada uno de nosotros, también tiene que ser esforzado y valiente porque tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad para con nuestra familia, tenemos una responsabilidad para con nuestro trabajo, para con nuestra iglesia, para con nuestros amigos. La misma responsabilidad que tenía Josué de repartir la tierra, Dios a cada uno de nosotros nos ha dado una responsabilidad y unos deberes. Y ante esa responsabilidad y ante esos deberes debemos ser esforzados y valientes. Yo no sé qué responsabilidades Dios les ha dado, sea lo que sea. Esforzados y ser valientes ante esa responsabilidad. Nosotros lo vemos aquí con los misioneros que tenemos acá en la iglesia. Tenemos una pareja por allá en el Amazonas, una señorita por allá en las montañas de Santander, una señorita por allá mareándose en un barco no sé cuántos meses, una señorita por allá en el Medio Oriente. ¿Fácil? ¿Esfuerzo? Sí. Y además de esfuerzo, valentía. Si no, vamos a ver cuántos de nosotros nos animamos a ir al Medio Oriente a evangelizar. Esforzados y valientes. La segunda vez que nos dice esfuérzate y sé valiente está en el versículo 7.
Nos dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Este versículo también nos dice que debemos ser esforzados y valientes, pero también nos aclara por qué y en qué, hacia qué debemos centrar nuestro esfuerzo y valentía. Y el Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Otra versión dice, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley. Es decir, que todo nuestro esfuerzo, toda nuestra valentía se debe enfocar en obedecer la palabra de Dios. Pero a veces nosotros enfocamos nuestra valentía y nuestro esfuerzo, sí, de pronto en el trabajo, sí, de pronto somos valientes detrás de un timón, de pronto somos valientes en algunas otras circunstancias, no sé. Pero el Señor nos está diciendo que nosotros debemos ser esforzados y valientes para cumplir lo que está en la palabra de Dios. Cumplir la palabra de Dios en nuestra vida. Sí, obedecer la palabra de Dios requiere de esfuerzo y valentía. Pero ¿por qué el Señor nos dice que debemos esforzarnos en cumplir su palabra? Y viene a mi memoria un versículo en Salomón. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Por eso nosotros debemos esforzarnos y ser valientes en cumplir la palabra de Dios, porque es el todo del hombre. En muchos lugares del mundo hoy, confesar el nombre de Jesús requiere valentía, porque las consecuencias son graves, acarrea persecución. Y hay hermanos que son valientes y declaran que son siervos del Señor. Posiblemente hoy acá, entre nosotros, en los jóvenes, en los colegios, en las universidades o aún en nuestro trabajo, hemos sido objeto de burlas y menosprecio por ser cristianos. Ante eso, debemos ser valientes. Ante eso, debemos ser esforzados. Sí, cumplir la palabra de Dios requiere esfuerzo. Obedecer la palabra de Dios requiere esfuerzo, aún en cosas muy sencillas. Después del primer culto me fui a tomar un tinto, compré el tinto, pagué, tenían que darme un billete de 2,000 pesos y me dieron uno de 20,000. ¿Qué requirió de mí? Esfuerzo y valentía para devolver ese billete de 20 y que me dieran uno de 2,000. Pero en cosas así, todos los días, tenemos situaciones en las que requerimos esfuerzo y valentía. La tercera vez que aparece esfuerzo y valentía está en el versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero este versículo añade una frase más al esfuerzo y la valentía. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Este versículo nos recuerda que esforzarnos y ser valientes no es una opción, es un mandato. Te mando que seas valiente, te mando que te esfuerces. El Señor ya nos dijo por qué debemos ser esforzados y valientes para cumplir lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. El Señor también nos ha dicho en qué debemos ser esforzados y valientes en cumplir su palabra. Pero por si usted tiene una duda, por si eso no nos basta, por si eso no lo convence, te mando, nos dice el Señor. Mira que te mando. Es una orden, ser esforzados y valientes. Cuando nuestro esfuerzo, cuando nuestra valentía a veces flaquean, ¿qué debemos recordar? Es una orden. Esfuérzate y sé valiente.
Estoy leyendo un libro acerca de la batalla de Stalingrado, posiblemente la batalla más cruel en la historia de la humanidad, el enfrentamiento entre los rusos y los alemanes. Y hay innumerables historias de esfuerzo y de valentía. Sí, lo hacían por la patria. Sí, lo hacían por Hitler, unos, y otros lo hacían por Stalin. Sí, lo hacían. Pero al final muchos lo hacían simplemente porque había un teniente o un capitán que les decía, te mando. Y con eso lo hacían. Porque algún superior les decía, te mando. Es una orden. Y lo hacían. Recordemos, en primer lugar, cada uno de nosotros puede transformarse en siervo de Jehová siendo esforzados y valientes. En segundo lugar, usted puede transformarse en siervo de Jehová viviendo según la palabra de Dios. Con respecto a la palabra de Dios, a la ley de Dios, Jesús recibe 3 instrucciones. La primera instrucción está allí en el versículo 7. Dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Es decir, que tus acciones no se aparten ni a la derecha ni a la izquierda de lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia. Que nuestro caminar diario sea dentro de los parámetros de la palabra de Dios. No me salgo ni para un lado y no me salgo para el otro lado. Que nuestras decisiones diarias sean centradas en la palabra de Dios. Nuestro accionar diario centrado en la Biblia. La segunda instrucción lo encontramos allí en el versículo 8. Nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca. El punto anterior tenía que ver con las acciones. Este punto está relacionado con nuestro hablar. Que lo que decimos, lo que hablamos, lo que aconsejamos, lo que confesamos, lo que salga de nuestra boca, siempre sea de acuerdo a la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Es la segunda instrucción. La tercera instrucción la encontramos en el versículo 8 y dice, sino que de día y noche meditarás en él. Sino que de día y noche meditarás en la palabra de Dios. Hemos dicho, no te apartes de la palabra de Dios ni a derecha ni a izquierda. ¿Cómo lo haremos si no conocemos la palabra de Dios? ¿Cómo sabremos cuándo nos estamos apartando si no conocemos la palabra de Dios? Hemos dicho que no se aparte de nuestra boca este libro de la ley. Pero ¿cómo hablaremos la palabra de Dios si no la conocemos? ¿Cómo sabremos si nos hemos apartado en lo que decimos si no conocemos la palabra de Dios? Por eso se nos pide que meditemos constantemente en la palabra de Dios. Meditar es pensar, considerar, prestar atención, estudiar, comprender los versículos, la palabra de Dios, para que sepamos dónde estamos y qué es lo que estamos haciendo. Y un pequeño paréntesis. Hoy en día es muy difícil meditar, ¿cierto? Es complicado, no hay tiempo. Aquí en mi bolsillo tengo uno de los enemigos más complicados de la meditación. El celular. A donde quiera que vayamos, ahí está el celular. ¿Qué quiera que estemos haciendo? Pum, le metemos un cablecito aquí, le metemos unos audífonos y listo. Pero ¿permite eso la meditación? ¿Cuándo es que nosotros podemos meditar? Cuando caminamos, ya sea de la casa al trabajo, de la casa al Transmilenio, del Transmilenio a la casa, en esos momentos en que estamos caminando, esos son los momentos en los cuales nosotros podemos meditar en la palabra de Dios. Cuando estamos manejando allí en el carro, podemos meditar en la palabra de Dios. Cuando estamos todos apetrujados ahí en el Transmilenio, sí, son momentos en los que podemos meditar en la palabra de Dios.
Pero si este aparato está allí prendido, vibra, lo saca y empezamos a ver mensajes, los colocamos o metemos un cablecito y empezamos a escuchar noticias o escuchar música, ¿estamos meditando la palabra de Dios? Hagan un ejercicio esta semana. Dejen el celular ahí a un lado, lo pongan en trabajo. No escuchen música, no escuchen noticias, dejen ahí para que su mente pueda meditar en las cosas de la palabra de Dios. ¿O acaso nos da miedo estar a solas con nuestros propios mentes? En primer lugar, recordemos, cada uno de nosotros puede transformarse en siervo de Jehová siendo esforzado y valiente. En segundo lugar, cada uno de nosotros puede transformarse en siervo de Jehová viviendo según la palabra de Dios. Pero seamos honestos, a punta de instrucciones a veces es difícil, a punta de mandamientos a veces es difícil. Sí, el Señor nos dice, esfuérzate y sé valiente, mira que te mando, no te apartes ni a derecha, pero a veces eso no es suficiente. Entonces el Señor, en su gracia y en su misericordia para con nosotros, nos da el tercer punto. Usted puede convertirse en siervo de Jehová recordando las promesas que el Señor nos ha dado, recordando las promesas de Dios. 3 veces el Señor nos dice que esforcemos y seamos valientes. 3 instrucciones se nos da con respecto a la palabra de Dios y 3 promesas nos da el Señor en este pasaje. La primera promesa está allí en el versículo 6. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dios bendecirá las cosas que nosotros emprendamos. Claro que Dios las va a bendecir. Si nosotros no nos apartamos ni a derecha ni a izquierda, porque estaremos en la voluntad de Dios, claro que nos va a bendecir. Es una promesa condicional. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda para que seas prosperado. Nos da la orden, nos da la instrucción, pero nos da una promesa que también nos sirve para asirnos y cogernos con fuerza de esa promesa. La segunda promesa está allí en el versículo 8. Dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No me pidan explicaciones cómo es que todo te saldrá bien, no sé. Ahí lo dice. Y todo te saldrá bien. Claro que Dios prosperará nuestro camino si meditamos, si guardamos y hacemos conforme a su palabra todas las cosas. Claro que nos va a cuidar, claro que hará prosperar y nos saldrá bien. Con razón Pablo puede decir en Romanos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y ahí en el versículo 9 encontramos la tercera promesa. Es una promesa, no sé la palabra, es una promesa magnífica, es una promesa asombrosa, es una promesa que debe llegar hasta lo más profundo de nuestro ser. Dice, Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. El libro de Josué es uno de mis libros preferidos, me gusta mucho la acción, lo que encontramos allí, de todo un poquito. Pero este versículo es uno de esos versículos que nos debe llegar. Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Jehová, nuestro Rey glorioso, el Rey de reyes, el Señor de señores, el omnipotente, creador de los cielos y la tierra. ¿Estará con quién? Con usted, conmigo. Nuestro Dios todopoderoso estará conmigo. ¿Dónde? A donde quieras que tú vayas. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más queremos? ¿Qué más anhelamos? Jehová nuestro Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Veíamos al comienzo, Josué
siervo de Moisés, inició su camino. Bueno, hoy, como dije, ya no somos siervos de Moisés, pero cada uno de nosotros está en diferentes situaciones, está en diferentes lugares, en diferentes responsabilidades. ¿Desea usted llegar a ser siervo de Jehová? Dios a Josué le dio una serie de instrucciones y le dio una serie de promesas. Y esas promesas y esas instrucciones se las dio cuando todavía era siervo de Moisés. No se las dio al final cuando ya era siervo de Jehová, se las dio cuando era siervo de Moisés, esa serie de instrucciones. Entonces podríamos imaginarnos que estamos parados aquí hoy, acá, hoy. Y yo no sé si usted anhela llegar a ser siervo de Jehová. Si es así, hoy podemos estar acá y el Señor nos da una serie de instrucciones y una serie de promesas. Es como un partidor, es como donde inicia una carrera. Y ante esa serie de instrucciones, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra decisión? ¿Queremos llegar a ser siervos de Jehová? Si es así, aquí, hoy, en este partidor, tenemos que ser esforzados y valientes. Tenemos que ser esforzados y valientes. Tenemos que ser esforzados y valientes. Y empezamos nuestro camino para llegar a ser siervos de Jehová. Y es posible que en ese caminar, si arrancamos con bríos, arrancamos con ganas, arrancamos con gozo, sí, con esfuerzo y valentía, pero a veces ese esfuerzo y valentía va bajando. Y sin embargo tenemos que estar en el camino y de pronto nos desviamos un poco. Y el Señor nos dice, no se desvíe ni a la izquierda ni a la derecha. Y vamos. Y de pronto, no, medita en la palabra de Dios para que sepas que no te debes desviar ni a la derecha ni a la izquierda. Y es posible, cuando leemos el libro de Josué, en la historia, hay momentos difíciles para Josué también. Y pueden llegar momentos difíciles para nosotros también. Y en esos momentos difíciles debemos recordar, te mando que te esfuerces y seas valiente. Medita en la palabra de Dios. No te apartes ni a derecha ni a izquierda. Pero hay a veces la carga es dura y es difícil y nos cansamos. Y el Señor nos invita a que levantemos la mirada y veamos las promesas que el Señor nos ha dado. Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Y el Señor nos da esas instrucciones y nos da esas promesas para que podamos llegar a lo que Él desea para nosotros. Ser siervos de Jehová. Entonces los invito a que hoy partamos de allá con esa serie de instrucciones y con esa serie de promesas para que en un futuro cercano lleguemos a ser siervos de Jehová. Que Dios los bendiga, hermanos.